Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a hablar bajo el tema Romanos 4. Pero veremos algo de la biografía del protagonista de Romanos capítulo 4. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 5. Su palabra dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí vemos, hermanos, que queda un registro de fe de Abraham. Qué hermoso registro. A veces tenemos que pensar nosotros qué registro está quedando en los escritos de nuestra vida, tanto en la tierra como en los cielos. Porque había gente que seguía a Abraham, había gente que miraba a Abraham, y seguramente impulsados por la fe de ese gran hombre, lo pudieron seguir e hicieron casos a sus mandatos, porque la fe de él les impactaba. ¿Hasta qué punto nuestra fe impacta a las personas? Quedó un registro de fe de Abraham para que nosotros hoy pudiéramos conocerlo. Y no solo conocerlo, sino también hacerlo carne nuestra y poder ser imitadores de un hombre poderoso del cual más a posterior el apóstol Pablo nos va a hablar. Génesis capítulo 12, volvamos y recordemos este punto. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Queridos hermanos, tenemos promesa de bendición a través de Abraham. Tenemos promesa de bendición a través de Abraham porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. No se especificó a una nación o un grupo específico, sino familias de la tierra todas. Por lo tanto, tenemos promesa de bendición a través de Abraham. Y Hebreos 11, recién estuvimos leyendo el registro de fe de Abraham, es un capítulo en donde se enumeran hombres y mujeres de fe que creyeron y que fueron justificados por su fe. Y en ese listado se encuentra Abraham. Es el listado de los que actuaron por fe desde Génesis, desde Abel,
desde el principio. O sea que la fe viene desde el principio, desde el origen, hermanos, y nos acompaña hasta el presente. Y ahora sí vamos a Romanos capítulo 4, para juntamente con el apóstol Pablo, vamos a ir analizando versículo a versículo las palabras y la enseñanza y la revelación que nos quiso dejar Dios a través del apóstol Pablo. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Aquí vemos, hermanos, que hay una pregunta, pero que tiene que ver con la carne y no con el espíritu. Pero la respuesta a este interrogante está en el versículo 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La justificación, queridos hermanos, por las obras, glorifica su carne, pero no a Dios. No sé si has tomado en cuenta este análisis que hace el apóstol Pablo, pero dice que la justificación por las obras sí glorifica, pero glorifica la carne, pero no a Dios. Sigamos con el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí vemos que Abraham no fue justificado en su carne, por sus obras, de las cuales tenía para gloriarse. Por las obras no fue justificado, ni en el presente nadie lo puede ser, hermanos. Su palabra dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Abraham fue justificado porque dice que creyó, y eso le fue tomado por justicia. Creyó cuando Dios le dijo que lo llevaría a una tierra que no conocía y que haría de él una nación grande. Lo bendeciría, engrandecería su nombre y sería de bendición. Creyó que Dios le dijo que bendeciría a los que lo bendijeren y maldeciría a los que lo maldijeren. Y creyó que en él serían benditas todas las familias de la tierra, como hemos leído en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Todas esas palabras que Dios le dio, Abraham las creyó. Las atesoró en su corazón, las guardó y las activó porque actuó con fe. Cuando nosotros creemos, hermanos, nos activamos. No nos paralizamos, no nos quedamos quietos, no nos desilusionamos, no nos entristecemos. Porque sabemos que es real, porque sabemos que es verdadero de quién proviene la promesa. Sigamos con el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que trabaja, hermanos, no recibe gracia, sino recibe pago. Y el que no paga está en deuda con el que trabaja. Por lo tanto, en el obrar no responde la gracia, sino el salario. ¿Cuántas personas vemos hoy en día esforzados por obrar y por obrar para ser justificado? En el obrar no responde la gracia, sino el salario. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero el que no obra, dice, si no cree siendo impío, es justificado por su fe. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que podamos predicar el evangelio de Jesucristo, que vino al mundo a traernos salvación y vida eterna, con promesas de una vida eterna, y el impío pueda creer y pueda ser justificado. Sigamos en el versículo 6 al 8.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Se remite Pablo a un ejemplo de David citado en el Salmo 32, 1 al 2. Sigamos con el versículo 9. Es pues esta bienaventuranza la que habló David solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Empieza un interrogante en donde entran dos grupos de personas: los de la circuncisión, hablando de los judíos, y los de la incircuncisión, hablando de los gentiles. Pablo interroga si la bienaventuranza expresada por David son para los de la circuncisión, son para solamente los judíos o para los de la incircuncisión gentiles. Ya que Dios atribuye justicia sin obras y sigue alegando que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No el acto o hecho de salir de su tierra para ir a otra desconocida, sino el haberle creído a Dios. Repito nuevamente, no el acto o el hecho de salir de su tierra, no el acto o el hecho de salir de su tierra para ir a otra desconocida, sino el haberle creído a Dios. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada esa justicia por parte de Dios? Interroga Pablo. ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y responde que siendo incircunciso. Recordemos, hermanos, que Abraham, cuando Dios le habla, era pagano como su padre Taré. También su familia y la tierra de Caldea, sumamente pagana. O sea, hermanos, que la justificación no depende de la circuncisión o incircuncisión. Y cuando se vuelve circunciso, entonces Abraham, leamos versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y leamos, hermanos, Génesis 17:10, un momentito, o se los leo yo. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Abraham tuvo fe estando incircunciso, hermanos, y fue circuncidado como sello, como señal y como pacto de haber sido justificado por su fe. Esto se dio, hermanos y hermanas, para que fuese padre de todo creyente no circuncidado, a fin que como él, que fue justificado por fe, fueran justificados también los demás por fe.
Versículo 12. Y padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que él fue el padre, el primero entre los circuncisos y entre aquellos que siguen a Dios por fe, incircuncisos, gentiles, hermanos. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa que Dios le dio a Abraham y descendencia sería por la justicia que la obtuvo por fe y no por la ley. Sigamos versículo 14 y 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sigue explicando Pablo. Y sigue diciendo que sin ley no hay transgresión. No hay obrar malo que pueda ser juzgado y condenado. La ley es la que nos muestra el pecado. Por lo tanto, Pablo dice que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Escuchen, hermanos, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo los quiere llevar a los romanos a entender la gracia y la justicia por fe, ya que las dos van unidas. No sería gracia si fuera por ley. La promesa, hermanos, del versículo 13, referida en el versículo 13, no es solamente para su descendencia de la ley, sino también para la descendencia de la fe de él, o sea, para todos, hermanos. O sea, descendientes de la ley que vino con Moisés, o se dio con Moisés, y descendiente de los que creyeron por fe como él, o sea, los gentiles. Recalca Pablo que Abraham es padre de todos, no de un solo grupo. Abraham es padre de todos, circuncisos, no incircuncisos, de la ley o fuera de la ley por la fe. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Padre de muchas gentes, hermanos. Leamos Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Sigamos con el versículo 19. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe, hermanos. A veces decimos que tenemos fe, pero en momentos difíciles claudicamos. Pero dice que su cuerpo estaba ya casi como muerto, como diciendo,
Me quedan pocos días sobre la tierra porque ya mi carne está avejentada, está debilitada. Pero aún así, Dios le había dicho que iba a ser padre de mucha gente. Y no se debilitó en la fe, aunque se sentía casi muerto su carne. Pero su fe estaba viva. ¿Y cuántas veces, hermanos, podemos tener tantas cosas en la carne? Pero nuestra fe inamovible, nuestra fe firme. La fe no son de aquellos que están al 100% en el cuerpo. Muchas veces vemos personas enfermas, pero tienen una poderosa fe, hermanos. Y a veces vemos personas intactas en sus cuerpos y no tienen fe alguna. Y allí le cambia el nombre a Abraham. Porque ahora se iba a llamar padre de mucha gente, Abraham. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, aunque tengamos nuestro cuerpo destruido, aunque creamos que nuestra vida está destruida, no debemos dudar. Abraham no dudó, hermanos, de la promesa que Dios le había dado, sino es más, dice que se fortaleció más en la fe. ¿Y cómo lo hizo? Dándole gloria a Dios, porque a Dios se le da gloria cuando no dudamos. Aunque a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestro parecer, a nuestro sentir en el cuerpo, sintamos que todo es adverso. ¿Cuántas veces, teniendo el cuerpo como muerto, seguimos por fe, hermanos? Y muchos nos van a criticar, muchos nos van a decir que nosotros tenemos esto y aquello y que no podemos alcanzarlo y que no podemos llegar. Y nos juzgan y nos ponen el dedo amenazador porque nos juzgan con sus ojos, pero no saben que nosotros nos estamos moviendo con la fe de Abraham. No dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, hermanos. Son una de las señales de aquel que tiene fe cuando sabe dar gloria a Dios en los momentos difíciles. En los momentos irracionales, cuando la mente razona y la mente te dice todo está perdido y la mente te dice no tiene sentido. Porque el camino de la gracia, el camino de la fe no es por razón, es por fe, y la fe se mueve a través del Espíritu. Hermanos, la fe es la que da gloria a Dios, no las obras. Y la fe es la que nos hace glorificar a Dios. Por eso hemos tenido una semana tremenda, por eso hemos tenido un día tremendo, pero llega el momento de glorificar a Dios y nuestros labios se abren. La carne está débil, me siento enfermo, me siento mal, me siento atribulado, pero mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, en el Dios que me justificó. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido, hermanos, no medianamente convencido. Todo lo que es de fe lleva convencimiento, convicción, como dice Hebreo, el listado, el registro donde están los registrados de la fe. El versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. No sé qué te ha prometido Dios, pero si tienes fe lo vas a alcanzar, lo vas a tener. No sé cómo, pero plenamente convencido de que lo que Dios me ha prometido lo va a hacer. Estoy plenamente. Vendrán a mis oídos voces que dirán: ya es tarde, lo has perdido todo, tus enemigos te han destruido,
te dirán, miles de voces vendrán a tu mente o a tu oído natural, pero tú dirás, no, estoy plenamente convencido. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Justificado por fe, hermanos. ¿Cuánta gente hay que se mueve en esta vida? Haciendo cosas y cosas y cosas porque quieren alcanzar la justificación en esta tierra, pero el obrar no glorifica a Dios, el obrar no te salva, el obrar no te justifica, el obrar tiene un salario, el obrar no tiene la gracia de Dios, la fe tiene la gracia de Dios, el obrar tiene el salario o la deuda en algunos casos. Versículo 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, escuchen hermanos, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solo él, Abraham, justificado, sino todo aquel que cree que Dios le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestras transgresiones para nuestra justificación. Queridos hermanos, cierro esta prédica con Génesis, ya leído, capítulo 12, 1 al 3, vuelvo a releer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, circuncisos o no incircuncisos. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hermanos, somos parte de todas las familias de la tierra. Somos parte de todas las naciones de la tierra. Entonces se levanten los brujos que se levanten contra nuestra vida. El Señor dice, si te maldicen yo los voy a maldecir, porque formas parte de la promesa que le di a Abraham. Y muchos creen que ya nos han destruido por su obrar malicioso, por su obrar destructivo, pero no saben que el Señor dijo que a los que nos maldigan, Él los iba a maldecir. Hermanos, también hay fin por la maldición que nos han largado, hablada o escrita, y para todo pensamiento de continuo al mal contra nuestras vidas. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos las promesas de Abraham, tenemos las promesas que el Señor le hizo, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Estamos bajo la cobertura, hermanos, de un Dios que dio una promesa amplia para todo aquel que la quiere recibir, amplia para todo aquel que quiere creer, como creyó Abraham, estando incircunciso, y como siguió creyendo, estando circunciso. Aférrate a la bendición de Dios. Y aquellos que nos maldicen saben cuáles serán sus consecuencias. A los que nos maldigan, el Señor los va a maldecir. Llega un tiempo señalado, así como para las bendiciones, también para las maldiciones. Ya hay un tiempo fijado por Dios,
No crean que porque día a día vivimos a veces bajo el agobio y bajo el yugo del enemigo, no crean que eso Dios no lo corta, no crean que eso Dios no le pone fin en un determinado momento. Dios permite que la maldad crezca para ver hasta dónde en el corazón del hombre puede llegar su maldad y poder juzgar y poder poner fin a su maldad. Por lo tanto, queridos hermanos, léelo con atención a Romanos capítulo 4 y siente que hay una promesa tremenda que te acompaña y nos acompaña. Somos herederos de esa promesa. Somos herederos de esa justicia. No solamente la justicia por la fe, hermanos. Porque hemos creído. ¿En qué hemos creído? En que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo. Y que Él es el único que tiene poder para justificarnos de toda transgresión. Para nuestra justificación. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.